Made in Vietnam es una etiqueta que empezamos a ver con cada vez mayor frecuencia cuando vamos a comprar. Desde hace años, el país está teniendo unas tasas de crecimiento vertiginosas y está apuntando maneras para entrar en el selecto club de los tigres asiáticos. Y razones hay de sobra. Hablamos de empresas como Apple, donde a final de 2021 muchos productos emblemáticos de esta marca habían sido ensamblados en el nuevo tigre asiático. La inversión de Amkor Technology, valorada en $1.600 millones, o empresas de teléfonos móviles como Huawei o Samsung, otras empresas como LG o una inversión de Intel valorada en $1.000 millones. No cabe duda de que Vietnam se ha convertido en un foco de interés para los inversores, teniendo relevancia tanto a nivel financiero como a nivel comercial. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Hoy lo vamos a responder. Pero antes, seguramente en estas fiestas te habrás gastado de más y te has puesto como objetivo para este año ahorrar. En este caso, nuestro patrocinador del día de hoy te puede ayudar. Os presento Bison Trade, un broker español de mira alta banca con más de 40 años de experiencia. Y antes de seguir, por favor, responsabilidad. Si estáis interesados en esto es porque sabéis lo que hacéis y tenéis unos ahorros que queréis poner a trabajar. Bison Trade te permite operar con la mayoría de los activos financieros, ya sean acciones, ETFs o renta fija, a excepción de las criptomonedas, producto en el que no permiten invertir. Cumple con todos los estándares de calidad y seguridad que debe cumplir un buen broker, regulado y supervisado por el Banco Central Europeo, el Banco de España y la CNMV, y está adscrito a la garantía de depósitos con la cobertura establecida de hasta 100.000 euros. ¿Y por qué usar Bison Trade? Por sus tarifas competitivas y atención al cliente en español. Si te interesa, puedes abrir tu cuenta en el enlace que tienes en la descripción. Gracias a Bison Trade por patrocinar este vídeo. Y ahora, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Vietnam fue un país devastado por una guerra en 1955, pero ha conseguido rehacerse y convertirse en un actor crucial en el comercio internacional. Para encontrar las claves de su éxito debemos remontarnos a las reformas conocidas como Doi Moi en 1986, que traducido al español sería algo así como renovación. El Partido Comunista quiso dar un giro de 180 grados a su economía, abriéndola al comercio, a los flujos capital, es decir, a la empresa privada. Durante este periodo, la economía de Vietnam ha superado a todas las demás economías asiáticas, a excepción de China, claro está, con un crecimiento anual del PIB per cápita de un 5,3% y ha resistido muy bien situaciones internacionales adversas como la crisis asiática de los años 90 o la recesión global del año 2008, logrando un sólido crecimiento de un 7% entre el año 2005 y el 2010. Y la velocidad con la cual se ha transformado la economía de Vietnam es digna de un tigre asiático. En 15 años ha conseguido reducir el peso de la agricultura de un 40% del PIB a un 20%, haciendo que la industria y los servicios ganen cada vez más protagonismo. Pero, aunque la agricultura haya disminuido en su peso, no quiere decir que no contribuya nada a la economía. Vietnam destaca a nivel mundial como un líder en exportaciones, especialmente en pimienta, anacardos, arroz y café. Las exportaciones de estos sectores alcanzaron un récord de 53,22 mil millones de dólares en el año 2022, con un aumento anual del 9,3%, generando un superávit comercial de más de 8.500 millones de dólares. Nada mal para un país que busca ser líder en la industria, que aquí es donde está la clave del vídeo. ¿Por qué las empresas se están fijando tanto en Vietnam? Al principio del vídeo mencionamos muchas empresas relacionadas con la electrónica, pero hablamos de otro tipo de empresas como textiles o de calzados. Incluso los servicios están cogiendo bastante relevancia en Vietnam. Vietnam se ha convertido en un destino destacado para servicios externalizados y offshore, empleando a más de 100.000 personas y generando ingresos anuales que superan los 1.500 millones de dólares. Hablamos de corporaciones como Hewlett Packard, IBM o Panasonic, que han establecido sus sedes en Vietnam para aprovecharse de los servicios offshore, es decir, externalizados. Parece tener un futuro bastante prometedor y muchos inversores han empezado a llamar el país China Plus One, por la similitud que hay entre el desarrollo de China y Vietnam y la complementariedad que hay entre ambas regiones. Aunque con esto iremos
un poquito más adelante. Hablamos de algunas ventajas que te ofrecía China ya en su momento, pero también hay otras que han surgido a raíz de la situación geopolítica internacional. Según la Oficina General de Estadística de Vietnam, casi el 60% de la inversión directa se destina al sector manufacturero. Los atractivos son evidentes: su mano de obra relativamente económica, una fuerza laboral bastante grande, hablamos de un país de casi 100 millones de habitantes, y que además esos trabajadores están cada vez más capacitados. Pero hay una característica de su economía que le hace destacar por encima del resto, y es su proximidad a China. China ha dejado de tener esa ventaja en costes que tanto les ha caracterizado. Algo normal si el objetivo de China es convertirse en esa gran potencia que quiere ser. Debe tener unos salarios elevados para que su economía interna sea cada vez más fuerte. Pero por otro lado tenemos las tensiones geopolíticas existentes entre China y los Estados Unidos. Las empresas tratan de evitar instalarse ahí para no comerse las sanciones que se están imponiendo el uno al otro. De ahí a que surjan fenómenos como el nearshoring, donde las empresas eligen instalarse cerca del destino final. Algo de lo que ya hablamos en el vídeo de México y que Vietnam también está aprovechando. Pero no nos adelantemos. Hemos dicho que tienen unos salarios de lo más competitivos. Y así es. Hablamos de que el salario mínimo oscila entre 132 y 190 dólares mensuales. Dependiendo de lo avanzada o no que esté la región, hay un salario mínimo más bajo o más alto para que las zonas menos productivas no tengan salarios mínimos demasiado elevados y de esta forma que no salgan perjudicadas. El salario mínimo es muy competitivo si lo comparamos con sus países vecinos. En Malasia este ronda entre 270 y los 295 dólares y en Tailandia está sobre los 250. Incluso el país menos desarrollado que tiene a su alrededor, Camboya, tiene un salario mínimo de 190 dólares. Pero no solo hablamos de las ventajas que tiene en cuanto a salarios, en impuestos tampoco se queda atrás. Vietnam aplica una tasa estándar del impuesto sobre la renta corporativa del 20% que no tiene nada que envidiar a las tasas de ese impuesto de los países vecinos. También ofrece tasas de impuestos de sociedades preferenciales para las empresas que califican para diversos planes de incentivos. Las tasas preferenciales del IRS son del 10, 15 o 17% según el incentivo particular, y toda la inversión se está concentrando en zonas estratégicas del país. Vietnam tiene 18 zonas económicas costeras que incluyen 325 parques industriales donde los inversores pueden beneficiarse de todas esas ventajas que comentamos anteriormente. Eso es diferente a las zonas económicas especiales que ha popularizado tanto China. Es más, el gobierno vietnamita tenía planes de implementar las zonas económicas especiales dentro de su propio país. A diferencia de esas zonas costeras que tiene Vietnam, las zonas económicas especiales va más allá de beneficios fiscales. Se buscaría otros beneficios extra en cuanto a servicios o instituciones gubernamentales. Las autoridades vietnamitas tenían intención de adoptar una ley sobre estas zonas en el año 2018, es más, se llegaron a establecer 3 de ellas en las zonas costeras, pero la ley fue archivada. ¿Y por qué? Por la ira pública, por el temor de que esto llevaría a una enorme influencia de China sobre el país, ya que uno de los puntos de la ley es que permiten arrendamientos de tierras vietnamitas por 99 años. Por esto, por ahora, las zonas económicas han quedado en un segundo plano, pero que no se extrañe que dentro de poco las retomen, cosa que quizá ha contribuido a que el país se estanque un poquito en cuanto a facilidad de hacer negocios. Vietnam tiene un entorno empresarial más o menos en línea con su nivel de desarrollo. Según la última clasificación del Banco Mundial, Vietnam ocuparía el puesto 70 de 190 economías en cuanto a facilidad para hacer negocios. No es ninguna locura, pero tampoco es que sea un quebradero de cabeza establecerse en Vietnam. Pero eso sí, ha habido un ligero estancamiento en este aspecto en los últimos años, probablemente porque el gobierno no se esperaba que las zonas económicas especiales se encontrasen frente a esta oposición, pero aún así las empresas quieren instalarse en Vietnam y una de las claves es su proximidad con China y los tratados de libre comercio que tienen firmados. Tiene proximidad con la potencia manufacturera de Guangdong y su extensa costa lo hacen particularmente conveniente para las estructuras de China Plus One, y hay que tener en cuenta la gran cantidad de tratados de libre comercio que tiene firmado Vietnam. Por ejemplo, es socio fundador de la CPTPP y se encuentra dentro de la Organización Mundial del Comercio desde
desde el año 2007. En el 2020 firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea, siendo el segundo país del grupo ASEAN. La ASEAN es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, que está formada por los países que estáis viendo ahora mismo en pantalla. La ASEAN también tiene un acuerdo con China donde se eliminan los aranceles sobre la mayoría de los bienes comercializados entre ambos bloques. Gracias a estos tratados, las empresas que desean deslocalizar sus operaciones a países del sudeste asiático pueden seguir disfrutando de las ventajas de las cadenas de suministro integradas de China. Los acuerdos comerciales regionales pueden permitirles seguir abasteciéndose de materiales y componentes de China a bajo coste y con menos retrasos. Esto quizá es uno de los mayores atractivos que tiene ahora mismo Vietnam para que se pueda invertir ahí, dando pie a fenómenos como el nearshoring que ya hablamos en el vídeo de México, aunque en el caso de Vietnam se le ha cambiado un poco el nombre por friendshoring. El norte de Vietnam se ha convertido en la principal opción de inversión para la estrategia China Plus One. Esta cercanía permite una división laboral fluida con las fábricas chinas. El friendshoring lo que busca es beneficiarse de la amistad existente entre dos países. Todos estos tratados que hemos comentado anteriormente han impulsado a las empresas a instalarse en el país, concretamente en el norte, que es donde está la proximidad con China, y esto seguramente os suena bastante a lo que hablamos en el vídeo de México. Y en efecto, para China, Vietnam es lo mismo que México para los Estados Unidos, una puerta de entrada, pero esta vez para el mercado asiático. Muchas empresas lo que hacen es instalarse en el norte del país, concretamente en Hanoi, y lo que hacen es dividir la producción. Parte de esta se hace en Vietnam, pero se termina en China para aprovecharse de la consolidada estructura comercial que tienen ya establecida. Con esto se puede concluir que Vietnam realmente no está sustituyendo a China, sino que la está complementando. China está avanzando como economía y como consecuencia los costes se incrementan, pero ningún problema, las empresas se instalan en Vietnam y siguen aprovechándose de unos bajos costes, pero luego también de las ventajas que te ofrece China. Así que es un win-win de manual. Pero esta dependencia en cierto grado de China puede llegar a poner en duda el techo real que pueda tener Vietnam en cuanto a su desarrollo. Cuando hicimos la comparación entre México y Vietnam no íbamos tan mal encaminados. Su proximidad a una de las principales potencias económicas hace que su economía se parta en dos. Al igual que pasa en México, la inversión de Vietnam se concentra en el norte del país para tratar de aprovechar la salida directa al mercado del gigante asiático. Y esto es un problema si tenemos en cuenta que el 60% de la población de Vietnam vive en el sur. Pero esto no es el único de los problemas. La eficiencia administrativa brilla por su ausencia, generando retrasos significativos en la infraestructura. Se necesitaron más de 10 años para construir una sola línea de tren ligero en Hanoi y solo se completaron 13 kilómetros. La red eléctrica también es algo ineficiente y anticuada. El norte de Vietnam sufrió un apagón imprevisto en mayo, afectando gravemente a la producción fabril. Las problemáticas en Vietnam se extienden también en su sistema financiero, que está significativamente menos desarrollado que el de países como Singapur, Malasia o Tailandia. Durante la última década, los préstamos bancarios pendientes en Vietnam han aumentado anualmente en un 33%, superando las tasas registradas en China, India y otros países de la ASEAN. La mayor inquietud se centra en el crédito inmobiliario, donde se ve un incremento en el riesgo de caer en la insolvencia. También hay que destacar la alta dependencia de las importaciones, algo que hace que las previsiones sean algo más pesimistas respecto al resto de los tigres asiáticos, ya que se está viendo que es un país que no se impulsa internamente y depende bastante del exterior, exponiéndoles al riesgo de que sea solo cuestión de tiempo que aparezca otro país, como por ejemplo Camboya, con costes laborales más favorables y se lleve toda la producción ahí. Y como consecuencia de esto, hablamos del débil mercado interno que tiene ahora mismo la nación, haciendo que Vietnam sea algo así como una zona de tránsito, a diferencia de China, que es una zona de tránsito pero también un mercado interno donde poder vender. Todo esto hace que las expectativas sobre el futuro de Vietnam sean algo más pesimistas que la de la mayoría de las personas. El gobierno no está de brazos cruzados viéndolas venir, sabe que está compitiendo con tigres, nunca mejor dicho, y que aquí el más listo y el más rápido se lleva el pastel.
Por tanto, Vietnam no es la nueva China, sino que es algo así como una nueva parte de China. Las empresas no quieren renunciar a las grandes ventajas que te ofrece el gigante asiático, pero tampoco las de Vietnam. Es curioso la similitud que hay entre Vietnam y México en el sentido de la forma en la que son usados sus economías. Son puentes para la inversión y la exportación y comparten problemas internos bastante similares. Ahora es trabajo del gobierno tratar de aprovechar ese impulso generado por las inversiones y terminar de consolidar su economía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por vernos un día más. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. ¿Creéis que Vietnam llegará un día a sustituir a China? No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.